Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve bien. Sí. Sí, Bueno, este es un tema que yo supongo que la mayoría conoce, porque es un tema, como se decía antes, bien taquilla. Es un tema bien famoso, que está en boga, que todos quieren practicar. Así que les doy la palabra para que alguien cuente brevemente qué sabe de la ley de atracción, cómo, cómo ha llegado a ustedes y si le ha funcionado. Ahora, si me dicen que no saben nada y que primera vez que escuchan de esto, está bien. Ya. ¿Nada? ¿Nadie? Bueno, bueno, pues lo que se entiende. ¿Aló? La Maru dijo primero, bueno. Ah, ella habló primero, ya. bueno, yo le quería ceder la palabra, pero ya. Bueno, lo que yo entiendo es que lo que somos, lo que hacemos o lo que vemos externamente es lo que somos en nuestro interior. Entonces, si nosotros sacamos emociones negativas o situaciones de enojo, vamos a suponer, es lo que vamos a recibir o es lo que no vemos reflejado en el exterior. Eso es así lo percibo yo, no sé si estoy bien. Sí, está bien. Jessica. Sí, hola. El tema de la ley de atracción, bueno, en cierta forma es tener fe. Tener fe. Hay gente que le ha resultado mucho el hecho de tener una meta y de lograrla. Pero el tema que se da y que digamos que estuvo muy en boga, por ejemplo, el tema del secreto, es que era como todo mágico, era como todo así como que ya, la persona, a ver, es que había muchos ejemplos en el tema del secreto, no sé si vieron la película. Entonces fue un boom en una época en que la gente, no sé, pensaba en un millón, el típico el $1.000.000 y le llegaba y había como 2 o 3 que le llegaba el $1.000.000 y era lo máximo y maravilloso. Pero en cierta forma, bueno, yo también creí mucho tiempo en esto, sigo creyendo, pero yo creo que más que una cosa mágica, bueno, trazarse una meta, porque a nosotros nos dan herramientas para poder cumplir nuestros deseos más profundos. Tenemos las herramientas. Por ejemplo, alguien que quiera, no sé, tener una carrera de abogado, no te va a llegar la carrera de abogado desde el cielo. Tienes que estudiar, tienes que prepararte para ser abogado, por dar un ejemplo. No, es que quiero tener una casa en el campo, sí, pero tienes que ahorrar para lograr eso. Entonces, en cierta forma es más lo que uno se propone, pero con términos así como materiales, es lo que podemos lograr, eh, digamos, a costa de nuestro trabajo. Ahora, no es un tema de sufrimiento, que no, que terrible, que no lo voy a alcanzar nunca, no, entonces ahí ya como que se pierde un poco entonces, en cierta forma yo creo que es más bien la fe, yo lo traduciría como en eso.
¿Alguien más? Loreto, ¿tú sabes tanto? Estás muteada. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, No sé si estoy bien en el concepto o la idea que yo tengo, pero como experiencia personal que tengo, que mucha gente lo relaciona a este tema de que con la ley de atracción, entre comillas, puedes tener mucha plata, como que eso es lo que puedes conseguir y yo creo que muchas personas lo dirigen pensando en eso. Yo, ya que tú hablaste muy brevemente y por eso no quise hablar al principio, puedo dar un ejemplo, voy a intentar hacerlo lo más cortito. Hace muchos años atrás, cuando yo me había devuelto de vivir en Brasil, que viví varios años en Brasil, tenía muchas ganas de volver y yo no tenía la situación económica para hacerlo. Y a los 5 años que estaba acá en Chile de vuelta, se dio una situación que yo tenía mucho, mucho, mucho deseo de volver para allá. Y yo creo que donde tenía en mi pensamiento eso y mi corazón, porque los años que viví allá fueron muy bonitos, entonces también estaba colocando esta parte emocional que dicen que es muy importante en la ley de atracción. A los 5 años se dio la situación que distintas personas, sin yo siquiera haberlo comentado con esas personas, se dio situación de que se me pagó un viaje a Brasil de vacaciones por un mes entero para mí y para mis hijas, con pasajes de avión, con estadía en la casa de amistades, etcétera. Y efectivamente estuve un mes de vacaciones en Brasil con todo pagado, y que para mí fue una felicidad enorme, para mis hijas también, y era este tema de que el tema no era yo querer dinero, para mí era este tema de ir a un lugar que yo quería mucho, que me traía muy bonitos recuerdos, que había pasado cosas muy importantes de mi vida en ese lugar, y como digo, en ese minuto creo que tiene mucha relación con el tema de la ley de atracción, de que finalmente pude ir para allá y que de por medio yo no pedí plata para ir y no se me dio plata para ir, por decirlo de alguna manera. Se me dio el viaje con todas las posibilidades y todo, y que fue un regalo del universo para mí y para mis hijas. Ese era el ejemplo que quería compartir con ustedes de la mirada que yo tengo con relación a la ley de atracción. ya. Y una pregunta, Loreto, ¿tú hiciste un trabajo consciente por la ley de atracción o algo que se te dio así nomás? Como por Yo el destino. siento que no fue un trabajo consciente porque en esos años, estoy hablando que yo viajé a Brasil el año enero del 96, entiendo que yo ni siquiera sabía que existía, y no sé si existía en esa época ya este concepto de la ley de atracción, y tampoco recuerdo que en esa época parece que hubiera visto ni la película, creo que ni Ya, siquiera daban la bueno. película en ese entonces. Bueno, la cosa es que la ley de atracción es una ley cósmica que está funcionando siempre. Eh, todo se atrae, todo se repulsa. Lo similar atrae lo similar. Eso es. Ahora, los opuestos dicen que se atraen, pero eso hay que entenderlo bien, porque los opuestos en esencia no se atraen. Lo que se atrae son las máscaras opuestas o la parte superficial opuesta. Por ejemplo, un hombre y una mujer son opuestos en su energía, o sea, en su esencia no son opuestos. Por eso que se atraen, sino que son opuestos en su cuerpo, en su manera de manifestarse, o sea, en una manifestación, digamos, un poco más periférica, más externa. Pero de verdad, lo similar atrae lo similar. Así es. Los carreteros se juntan con los carreteros,
los que los que son cristianos se juntan entre ellos, así es la cosa. Bueno, pero a lo que yo voy, que la ley de atracción es una ley que siempre funciona, pero funciona de manera inconsciente. Nosotros siempre estamos atrayendo y proyectando nuestra realidad afuera, siempre. Todo lo que nos ocurre, con quien nos encontramos, las personas que conocemos, las situaciones que nos ocurren, todo eso es ley de atracción aquí y ahora funcionando. Por eso cuando a nosotros nos ocurra algo inesperado sobre todo, porque ahí podemos un poco despertar y quedar con una inquietud, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué conozco a esta persona? ¿Por qué me sucedió esta cosa inesperada? Bueno, tenemos que tratar de ver qué parte de nosotros interna, psíquica, estuvo activa y atrajo eso. Eso también se le llama ley de correspondencia. En el Kybalión está relacionado con la ley de causa y efecto. Todo lo de afuera sería un efecto de una causa que está en nuestra psiquis. Nuestra psiquis son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Esa es la psiquis, el alma. Está relacionada con la ley de correspondencia. Todo lo que también ocurre es por correspondencia. No hay equivocación, no hay un azar, no es suerte, no es mala suerte ni buena suerte, sino que nos corresponde. Y también está la ley de vibración, que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una guitarra, dos guitarras, y nosotros tocamos una nota, la nota de la otra guitarra que no se tocó empieza a vibrar. O sea, cada vibración que uno emite hace vibrar en el entorno la misma nota, ¿ya? Y eso es la ley de vibración o atracción o correspondencia, que siempre está funcionando. Pero el objetivo de estas clases, de estas pláticas, es que nosotros sepamos que existe y que la podamos trabajar conscientemente. Porque como les digo, nosotros estamos activando y trabajando la ley de atracción siempre, pero lo hacemos de manera inconsciente. Cuando yo tengo miedo, cuando yo tengo cualquier pensamiento y emoción que yo tenga, está atrayendo algo. Pero como no solemos ser muy conscientes de eso, después ocurren situaciones y a veces no sabemos por qué. Pero siempre estamos, un accidente, por ejemplo. Un accidente, oye, ¿por qué me pasó esto? Bueno, yo vibré en algún momento, ¿ya? Yo activé esa ley de atracción y me produjo un accidente, y ahí tengo que ver por qué. Estas reflexiones que yo hice, este PowerPoint, tienen que ver con unos videos y unas enseñanzas que hace Tomás de la Fuente, que es un joven psicólogo que enseña Gestalt, enseña muchas cosas interesantes, y tiene muchos videos, tiene un canal de YouTube. Y se lo recomiendo porque el gallo es muy simple, muy profundo, y llega mucho a las personas. Y él tiene unos videos acerca de la ley de atracción y de muchísimos otros temas, de la meditación, ¿ya? Él dice, porque esto yo hice una edición de un video, saqué algunos párrafos y lo edité para hacer esta plática. Él dice, la palabra éxito está un poco tergiversada. Quizás una mejor palabra es realización, que es otra forma de entender el éxito, pero de una forma más relacionada con el ser, porque el éxito a veces se asocia mucho a la idea del ego, y tener éxito o realización básicamente es poder hacer lo que desde lo más profundo quiero hacer, el poder realizar las cosas que me importan, realizar las cosas que tienen sentido para mi ser.
Entonces, él hace una diferencia acá, que, bueno, la palabra éxito igual está bien empleada, pero para que se entienda, hablando un poco más el lenguaje, digamos, espiritual, la palabra realización es más adecuada. ¿Por qué? Porque éxito se asocia mucho, por ejemplo, a veces a que a uno le vaya bien en un área, digamos, profesional o de dinero o material. Pero la palabra realización tiene que ver con el todo, con todas las dimensiones del ser. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? ¿Quién es? ¿Ya? Así que eso es bueno que se entienda. La palabra realización, digamos que entra más en este campo espiritual. O también podemos entender la palabra, el concepto abundancia o prosperidad. Prosperidad o abundancia tiene que ver con todo, o sea, abundancia en relaciones, abundancia en la parte material, en el dinero, en la realización profesional, en la salud. Eso es prosperidad. No tiene que ver con una sola parte. En cambio, el éxito está muy asociado meramente a lo profesional y al dinero. Pero igual lo podemos usar si entendemos lo que es éxito. Éxito cuando las cosas que nosotros deseamos desde lo más profundo de nuestro ser se materializan. Para tener éxito, primero hay que tomar conciencia de las mentiras y máscaras que tenemos puestas. Realización versus éxito. La fórmula del éxito. Aquí se dan 3 tips que hay que entender, estudiar y trabajar para lograr ese éxito o esa realización. Serían intención, esfuerzo y gracia divina. Entonces ahí ustedes pueden anotar en un cuaderno. Ya, ¿qué tengo que tener claro yo para tener éxito o abundancia o prosperidad? Tengo que trabajar la intención, el esfuerzo y la gracia divina. Como dice este slide, primero hay que tener conciencia de las mentiras y máscaras que tenemos. Nosotros tenemos muchas contradicciones, muchos yoes, muchas máscaras, muchos patrones de defensa, heridas, muchos condicionamientos y máscaras superficiales que nos hacen funcionar en automático dependiendo de dónde estemos y con quién estemos. Esas cosas muchas veces son impedimentos porque no vienen de lo más profundo, no nos hacen vibrar en coherencia y alineados. Entonces siempre hay que estar trabajando esa otra parte que es la que en muchos casos arruina nuestras intenciones. Nosotros mismos somos los que saboteamos nuestros deseos más profundos. No son los demás, no es la situación económica. O sea, si nos centramos que siempre dependemos del afuera, estamos fritos para lograr nuestros propósitos. La intención. Aquí pasamos a la primera clave. Una intención es un deseo que se sostiene en el tiempo. Y aquí se da un ejemplo. Paso frente a una tienda de ropa. Veo algo que me gusta. Camino más y ya se me olvida. Querer eso
no es una intención. Una intención es algo que se mantiene como un deseo de manera sostenida en el tiempo. Pues siendo que una intención es un deseo, ese deseo tiene que venir del amor y no de la carencia. Otro ejemplo, convertirme en profesional por mandato del Padre o porque me nace del alma. Aquí lo que se explica es que la intención para que funcione tiene que ser sostenida en el tiempo. O sea, todas esas cosas que de repente me gustan, que me atraen, y toda esa idea o planes que yo hago, pero al tiempo ya no tienen fuerza, se me olvidan, ya no me interesan. Esas no son las verdaderas intenciones. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que estudia una carrera porque el papá siempre le dijo que le gustaría que él fuera esto, esto otro, que él estudiara, no sé, leyes, porque él no pudo, o porque él no pudo completar su carrera de leyes, y le gustaría que él fuera abogado o un médico que quiere que su hijo también siga la tradición de ser médico. Entonces el niño, como no tiene su identidad todavía formada y quiere complacer al padre, estudia eso. ¿Por qué? Porque quiere que el padre se sienta orgulloso de él y él, o sea, en referencia a eso, eso no sería una intención que nace realmente de su alma. Por ende, esa intención puede que a la larga le produzca una frustración y un vacío, porque no va a estar vibrando en lo más interior de su ser, va a ser algo que nace, digamos, de la herida. La herida son todas estas condicionantes que nacieron cuando pequeños, ya, que tienen que ver con carencia producida en la relación padre-hijo, madre-hijo, ¿ya? Y que nos hacen crear máscaras y personalidad de manera de complacer a los padres, de nosotros compensar una carencia, un vacío. A eso se le llama herida, o sea, pueden haber heridas muy profundas y muy dolorosas y otras no tanto. Entonces la intención tiene que venir de lo más profundo de nuestro ser para que funcione y nos proporcione realmente prosperidad. La primera característica es que la intención tiene que ser un deseo que viene del corazón. Lo mismo que estaba diciendo. Digamos que el centro magnético más poderoso y que nos hace vibrar como seres es el corazón. Nosotros cuando vibramos sostenidamente con el corazón, con un propósito, eso se va a ir logrando. Eso va a ir atrayendo. Eso se va a ir plasmando. Si nuestros deseos, nuestros propósitos, objetivos vienen de la cabeza o deseos más bajos, no tienen la fuerza para que el universo confabule con nosotros. Entonces ahí hay que tener claro, tratar de identificar cuáles son los reales intenciones o deseos o propósitos que vienen de del corazón. El corazón no desea ser un gran profesional. No, el corazón no le interesa eso. Más encima no sabe nada de eso porque eso es racional. No, en general el corazón no necesita reconocimiento. El corazón necesita realizar sus deseos. En el fondo al corazón le interesa ser feliz, ¿no? Ser feliz, la felicidad, eso le interesa al corazón. Amar y ser amado, disfrutar de lo que se hace,
Son cosas simples pero muy profundas. Desde el corazón quiero realizar el trabajo porque me apasiona hacer lo que hago. ¿Ya? Simplemente lo disfruto porque me gusta, tiene sentido y me siento conectado. Eso son características de cuando estamos haciendo algo desde el corazón. Me apasiona, me gusta, me siento realizado con eso, me siento conectado con lo que hago. No es por ganarse el pan diario de cada día, o es una responsabilidad, o si no lo hago no me muero de hambre, o porque mi papá quería que yo estudiara eso. No, eso son puras cosas que tienen que ver con la falsa personalidad o con la máscara o con la herida. Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer una pregunta, un comentario o compartir algo? Miguel, ¿a qué te refieres con el autosabotaje? Mira, mira, eso viene un poquito después, se explica mejor. Pero el autosabotaje es que, por ejemplo, a veces nosotros dudamos de lo que nos gusta. Voy a poner ejemplo. Un joven le encanta la música, quiere ser músico, y llegan los papás y le dicen, oye, con eso voy a estar muerto de hambre, andan cabros tocando en la calle. A ver, ¿cuánto gana un músico? Si no eres Cerati o Soda Stereo, vas a estar en la ruina siempre. Ya, entonces ahí hay un pensamiento de sabotaje, pero que ya nosotros podemos decir que viene del Padre, pero en el fondo también viene de nosotros. Nosotros después adoptamos esos pensamientos y saboteamos nuestra vocación, que realmente era ser músico. Y así podemos buscar ejemplos de todo tipo. Ya muchas veces nosotros mismos saboteamos las cosas con las cuales nosotros vibramos de corazón. A veces nosotros mismos nos ponemos los peros, trabas o miedos. Se desean cosas que tienen que ver con el corazón, ¿ya? Pero también están teñidas por la herida. Entonces, también ahí es necesario separar la herida de esa intención más profunda, sanando la herida. Cuando sanamos la herida, la intención puede ser más pura, y una intención más pura que viene de un amor, de un deseo de realización, tiene más poder. La parte más difícil de la fórmula es descubrir cuáles son esos deseos profundos. Eso tiene que ver con lo que preguntó Jessica también, que, que a veces sí tenemos deseos o una vocación o algo que viene desde el corazón, pero también está teñido con esa herida. Ejemplo, sí me gusta ser médico, sí tengo una vocación, pero a lo mejor mi papá era médico y era excelente y yo me siento menor, menos que él, y tengo ahí un complejo de inferioridad. Entonces ese complejo de inferioridad igual tiñe y me entorpece que yo sea feliz como médico, ¿ya? Que yo logre un éxito, porque a lo mejor tengo un complejo de inferioridad porque me comparo con mi padre, que también era un excelente médico. Entonces, si bien es cierto, esa intención viene del corazón, pero también está un poco manchada con la herida. Entonces uno tiene que sanar esa herida, reconocerlas y trabajarlas para que las intenciones sean puras y limpias y sanas y no se manchen con esto.
porque esta herida le quitan fuerza a las intenciones reales. La parte más difícil aquí dice, es descubrir cuáles son esos deseos profundos. Eso es difícil, porque nosotros tenemos muchos deseos, muchas aspiraciones, muchos objetivos, muchos intereses, pero debemos descubrir cuáles son los más profundos, los que están conectados al ser, los que tienen que ver con nuestro ser, con la vibración particular del ser, y no con cosas que vienen a lo mejor de la sociedad, de la ambición, de lo superficial. No, ese es un trabajo difícil. Siempre hay que estar viendo, bueno, esto realmente, yo vibro con esto, yo soy feliz, ya, me gustaría estudiar esto, pero realmente tiene que ver, ya, porque si es así, yo tengo que sostenerlo en el tiempo, tengo que ser constante, tengo que dedicarme, me tengo que consagrar a eso. Y si fue una idea que de repente se me apareció, no va a tener fuerza. Y va a ser otro ensayo, error, y otra desilusión más, y otra cosa más que quedó ahí. Como muchas que hemos de repente intentado que quedan ahí, quedan a medio camino. Nunca las concretamos. Ya, la otra característica es que, o sea, una característica importante es que las intenciones tienen que tener fuerza. Si no tiene fuerza, no pasa nada, no se mueve nada, no se logra nada. Es una característica de la intención. Tiene que ser fuerte, es decir, tienes que sentir con fuerza lo que deseas. Aquí sale un ejemplo, viajar, conocer otras culturas. Eso puede ser un deseo. Tienes que sentirlo, tienes que apasionarte por eso. Porque si uno dice así, comillas, bueno, me gustaría viajar, sería bonito. Eso no tiene pasión, no tiene fuerza. Entonces, no se pueden crear sincronías con cosas que no tienen fuerza. Aquí, por ejemplo, hay varios ejemplos de cómo se puede verificar si hay fuerza o no. Miren, separaciones, reconciliaciones, emprendimientos, sanaciones, éxito. Por ejemplo, una separación. Hay gente que está viviendo, no sé, una relación muy mediocre o a veces muy insana, a veces tóxica, a veces que ya sabe que cumplió una etapa, que se intentó todo para que la cosa volviera a renovarse y no, la cosa no sigue, entonces de repente las personas están ahí en un círculo vicioso eterno. Y a veces uno conoce gente así y uno le dice, oye, ¿y cómo va? No, ahí estamos. Y ustedes están como separados, pero viviendo en la misma casa, ¿cierto? Sí. Oye, ¿y por qué no hacía un cambio en tu vida? No empezáis de cero. No, bueno, es que los niños, que la plata, que dónde, que... Bueno, la cosa es que es como que, bueno, tú crees que ya te quieres separar, ya. O sea, este es un ejemplo, no es un consejo para nadie, es un ejemplo. ¿Te quieres separar? Sí, pero nunca se separa. O sea, eso no tiene fuerza. Cuando uno toma la decisión de separarse, tiene que ser con fuerza, o sea, me separo, sí o sí. ¿Se hace o no se hace? Pero esos términos medios no se llega a nada. Se vive en un círculo vicioso, esto tiene un nombre, cuando alguien se está muriendo, pero no muere nunca. ¿Cómo se llama eso?
Bueno, se me fue ese concepto. Agonizar. Claro, hay situaciones que son una agonía eterna, que no pasan nunca hacia el otro lado, nunca se da vuelta a la página. Y también tiene que ver con una reconciliación, o sea, hubo un problema fuerte, hay una herida, hay una crisis, y se pretende seguir, reconciliarse, sanar eso, pero también no se le pone la fuerza necesaria para eso. O sea, si en una relación se toma la decisión de darse una nueva oportunidad, reconciliarse tiene que ser con fuerza, porque si no, van a ser las quejas, los recuerdos eternos, no se va a perdonar nunca. Entonces, todas estas intenciones que uno tiene, tienen que tener fuerza para que se logren. Sin fuerza no pasa nada. Los emprendimientos, ¿para qué decir? Si no se le pone energía, no llegan a ninguna parte. Las sanaciones, cuando una persona tiene una enfermedad crónica, tiene que tener fuerza su voluntad de sanarse. Muchas veces, cuando estamos enfermos, queremos que una pastillita o llegue un sanador con una varita mágica y nos tendemos en una camilla y queremos que en una sesión nos quite todo. No, es un proceso y uno tiene que buscar su sanación con mucha fuerza de voluntad, dedicarse. Bueno, y aquí al final dice éxito y ya hemos hablado de eso que engloba todo lo que estamos viendo en esta clase. El obstáculo que muchas veces nos encontramos es que las cosas que más amamos hacer no creemos que sean posibles. Nos parece que no tienen importancia o que son una cosa ridícula. Entonces ahí nos encontramos muchas creencias que no nos permiten sentir pasión por lo que realmente queremos. Debe haber un trabajo con las creencias que tenemos acerca de lo que es posible, lo que no es posible, lo que se puede desear o lo que no se puede desear en la vida. Esto tiene que ver con lo que consulta Jessica, el autosabotaje, que muchas veces nos parece, o sea, queremos hacer algo, pero después se mete la meta y nos dice que es ridículo o que pucha no tiene importancia, que a nadie le va a interesar lo que yo hago, nadie me lo va a comprar. Entonces yo mismo me lleno después de miedo, de duda, y son puras creencias que tengo. Entonces uno también cuando uno va a emprender algo que le gusta, que le apasiona, uno tiene que limpiarse de todas esas creencias, falsas creencias, de lo que no puede, de lo que es posible, de lo que no es posible, de lo que debería ser yo en la vida o no. Entonces, con las dudas tampoco se logra activar esta ley de atracción de manera efectiva. Hay que superar las dudas. Debemos enamorarnos de los deseos del corazón, pero no solo quedarse en el enamoramiento, sino pasar a un amor maduro. Bueno, muchos sabemos que el enamoramiento es como la primera etapa de algo, cuando nos gusta mucho, cuando vibramos con algo, pero eso tiene un tiempo de vida. El enamoramiento caduca. Y para pasar a un amor que se tiene que cultivar, a eso se llama un amor maduro. No hay que quedarse solo en el enamoramiento de las cosas, sino que hay que pasar a un convencimiento total. Bueno, otro aspecto muy importante es visualizar. ¿Por qué? Porque el inconsciente funciona mucho con imágenes. Entonces, nosotros tenemos que llenarnos de imágenes que potencien esos deseos del alma.
visualizar con claridad lo que queremos, visualizar con el máximo detalle posible lo que quieres que suceda. Si quiero dinero para hacer un viaje, entonces te imaginas recibiendo el dinero, la cantidad exacta de dinero que necesitas. Te imaginas en el viaje y disfrutas el viaje en tu imaginación. Hay muchas meditaciones que nos ayudan a fortalecer y darle forma a la intención. Entonces, generamos como un campo magnético de atracción. No hay que quedarse solo en la visualización, pero así hay que usarla. O sea, si queremos de repente imaginar, si queremos soñar con la mente, bueno, sería bueno llenarnos de esas imágenes positivas. Hay gente que dice que cuando uno quiere lograr algo que todavía no está, tiene que visualizar hacia el lado derecho. Creo que el lado derecho tiene que ver con el futuro. Construir la realidad que queremos construir. Y ahí están las heridas, ahí están las creencias, ahí está sobre todo la imagen que tengo de mí mismo. Para poder visualizarme en un viaje, tengo que permitirme ser un viajero. Y a lo mejor hay algo en mi identidad que no me permite o no me da permiso para ser un viajero. Entonces hay algo en la identidad que necesitamos mover para poder abrirnos a esos deseos profundos. Si estoy identificado con ser una persona a quien nadie puede querer y lo que yo deseo es un gran amor, no me va a llegar porque yo siento que soy una persona no querible. Si yo quiero una hermosa relación, tengo que poder convertirme en un gran amante. Esto tiene que ver con la imagen que tiene uno de sí mismo, cómo uno se ve, cómo uno se siente. Eso también es algo que está muy aferrado a nosotros, son esquemas muy profundos. O sea, está lleno y estamos llenos también de muchas de esas condicionantes. Y nosotros vemos muchas personas que a lo mejor sueñan con tener una pareja, la buscan por todos lados, se meten en cualquier parte de citas, pero a lo mejor ellos en su autoimagen no se consideran una persona muy querible, muy atractiva, muy amorosa. A lo mejor tienen una autoestima en ese terreno muy baja y esperan que alguien, vuelvo a repetir, con su varita mágica, les dé el toque del amor. Pero la ley de atracción no funciona así. Primero uno tiene que vibrar en una frecuencia para sumar la frecuencia en el exterior, en el llamado exterior. También con el viaje, o sea, si uno quiere viajar, uno tiene que percibirse, tiene que construir una identidad como un ser viajero. Si no se la cree, tampoco van a suceder esos viajes. Aquí aparece, por ejemplo, la autoimagen. Hay que transformar la imagen. Podemos sentirnos mendigos en medio de un palacio. Es tan importante esto de la imagen que a veces no tiene que ver con el afuera, como siempre. A veces podemos, no sé, pues a ver, nos ganamos una tremenda casa, pero nosotros, nuestra imagen es de mendigo y nos podemos seguir sintiendo mendigos en un palacio. Hay gente que a lo mejor se gana la lotería y ya le cambió su realidad, pero siguen pensando y sintiéndose como lo que eran antes, con una mentalidad de pobre o de carencia. Entonces también cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo nos percibimos a nosotros mismos es súper importante.
La segunda característica que tiene que tener esto del éxito es el esfuerzo. Aunque a muchos no les gusta ese término porque se asocia al sacrificio, al agotamiento. También podríamos cambiar, si es que queremos, ese concepto por acciones. Entonces, para lograr tener éxito, prosperidad o abundancia, se necesitan acciones, equivalente a esfuerzo. Hay un cuento sufi del amarre de los camellos. Habían dos personajes en el desierto muy devotos del Islam, hacían sus rezos siempre. Entonces, cuando se iban a dormir, uno le dice al otro, ya, vamos a dormir, pero acuérdate de amarrar a los camellos para que no se escapen. Se fueron a dormir y después, en la mañana, se levantan y el que le recordó a su amigo eso de los camellos se da cuenta que los camellos ya no están. Entonces le dice a su amigo, oye, no están los camellos. Yo te dije que los amarraras, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que yo soy muy devoto de Dios y yo tengo fe de que Dios no va a permitir que los camellos se escapen. Y el otro le dijo, oye, sí, pero por muy devotos que somos y muchos rezos y plegarias, hay que amarrar los camellos, porque los camellos se van a arrancar igual. Ya, eso tiene que ver con que todas estas intenciones, estas visualizaciones que hacemos, toda esta parte mágica que hablaba la Jessica al principio, si no hay acciones constantes y concretas, tampoco se logra nada. Ahí entra el esfuerzo y las acciones personales concretas. Hay 3 características de las acciones para que también funcionen bien. Tienen que ser nutritivas. ¿Qué significa eso? Que las disfrutes. Te han de sentirte bien. Si son un sacrificio que cuesta y no lo disfrutas, no generarás sincronías virtuosas. No sirve ser trabajólico, no dormir, hacer tareas aburridas. Eso no sirve. O sea, las acciones, por muy constantes que sean, ese esfuerzo, para que funcione, tiene que ser nutritivo. O sea, igual lo tienes que disfrutar. No, la cosa, esos trabajos agotadores, aburridos, y por mucho que se hagan muchas horas en el día, tampoco son eficaces. Pero por eso hay gente que se saca la mugre y no pasa nada. Y hay otros que como que lo que tocan se convierte en oro. Yo siempre me acuerdo de un futbolista chileno que se llama Sánchez, este cabro que juega en Europa. Ya, Sánchez, yo me acordaba que él, cuando todos se iban del entrenamiento, contaban que él seguía practicando. Él se quedaba después del entrenamiento practicando tiros al arco. Y lo sacaban de ejemplo porque para él no era un esfuerzo aburrido, no era algo tedioso. A él le gustaba tanto jugar al fútbol. ¿Cómo? Leonel No, Sánchez. no, pues el de ahora. Ah, ya estoy en el pasado. Estoy en el pasado. Ya. ¿Cuál es el Sánchez de ahora? Alexis. Alexis Sánchez. Ah, ya. Voy a apagar el sonido. Pero yo creo que a Leonel Sánchez también le pasaba lo mismo. Hay futbolistas que les gusta tanto jugar a la pelota, desde niños, tanto que disfrutan, que termina el entrenamiento y siguen solo practicando.
O sea, ahí no está la tarea aburrida, tediosa, no se cansan, les gusta, lo disfrutan. Y entrenan siempre, siempre están practicando. Esos son acciones, son esfuerzos. No es solo talento. Ya, las acciones no deben ser destructivas para ti ni para nadie. O sea, todo lo que hace uno tiene que ser para el bien propio y de los demás. Entonces, ahí tiene que ver la ética, no tenemos que andar estafando, mintiendo, explotando a nadie, engañando. Por ejemplo, hay muchos emprendimientos en la calle que venden empanadas, pero dicen que es carne de vaca, pero es carne de perro a veces. Entonces, pucha, ¿están alineados ahí con lo que estamos hablando? Para nada. Es un engaño. Las acciones tienen que ser constantes, tiene que haber disciplina y orden. Se tiene que alimentar la intención. Aquí yo puse un pianista, pues el pianista es constante, es disciplinado. Dice, bueno, si yo quiero ser un excelente pianista, tengo que estar 6 horas practicando aquellas sinfonías que me cuestan. Entonces hay constancia, disciplina y orden. Tiene que existir eso. Y la tercera característica del éxito, que es muy importante y que ahí entra la parte ya más espiritual o mística o mágica, es crear sincronías o lo que se llama la gracia divina. Nosotros podemos tener deseos del corazón, podemos practicar mucho, podemos ser constantes, podemos aplicar pasión, fuerza a nuestros propósitos, a nuestros talentos, pero si no tenemos una ayuda divina o digamos del universo, también llegamos hasta ahí nomás. Necesitamos esa ayuda divina, esa sincronía, mejor dicho. Y que ese es el verdadero sentido de la ley de atracción. Hacer una resonancia con el universo, con lo que no vemos, con el destino. Aquí hay otro cuento que había un niño con su padre en una playa y el niño estaba haciendo un castillo de arena. Y estaba cavando y de repente aparece una tremenda piedra. Y eso le impedía seguir haciendo el castillo. Entonces el niño quería sacar la piedra y puso toda su fuerza y no la podía mover. Entonces fue donde el padre le dijo, papá, ya no voy a seguir haciendo el castillo porque hay una piedra. Y el padre le dijo, ya, pero ¿usaste toda tu fuerza? Sí, usé toda la fuerza para mover la piedra. No, yo creo que no usaste toda la fuerza, todo lo que está a tu alcance. Y el niño le decía, sí, usé las piernas, con todo mi cuerpo empujé con los brazos y no se movía la piedra. Y el papá le dijo, sí, pero no usaste toda la fuerza porque no me pediste ayuda a mí. Conmigo y contigo nosotros vamos a mover esa piedra. Entonces los dos se pusieron a empujar la piedra y la piedra la sacaron. Entonces ahí, en ese cuento, se representa que el padre serían esas sincronías, esa fuerza que va más allá del trabajo propio. Entonces sería como la divinidad, sería como el universo. La ayuda que nos llega y que va más allá de nuestro esfuerzo.
No sabemos que podemos crear sincronías, por eso hacemos esfuerzos que nos desgastan, porque tenemos miedo, no tenemos confianza en que sea posible. Nos han enseñado que es difícil, que hay que sacrificarse, que hay que hacerse daño y que además estás solo y el universo no puede ayudarte. O sea, también nos enseñan que todo depende de uno, que uno está solo en el universo y que todo es autosacrificio. Esa es la razón de por qué hay gente que las cosas les resultan muy fáciles y a otros muy difíciles. O sea, las personas que están alineados en coherencia con todas esas características que hablamos, las cosas les resultan fáciles porque tienen sincronías. La sincronía es cuando suceden cosas, se conocen personas, se abren oportunidades de la nada. Como con lo que contaba Loreto, que de repente a ella le pagaron una estadía en Brasil, creo que era Brasil, y todo bien, y ella no hizo ni un esfuerzo y todo se le dio. También tiene que ver con el dicho que dice, cuando Dios quiere dar, a la casa va a dejar. Esa es la sincronía. Y para terminar, si las intenciones y las acciones tienen estas características, las sincronías van a suceder sí o sí. O sea, ahí cumpliríamos con la ley de atracción y eso funciona sí o sí. Ahí yo puse una imagen de la justicia divina. La justicia divina existe. Si nosotros en esos platillos de la balanza ponemos lo que es necesario, la espada es la que determina si te concedo esto. Pa. Bueno, ahora pasamos al espacio de reflexión, de preguntas. Así que pueden abrir sus micrófonos. Hay una mano. Sí, yo la puse. Buenísima la presentación, muy bien, el formato, me gustaría tener más acceso para volver a repetirla, ojalá poder verla de nuevo. Yo creo que también tiene que ver el hecho de que la ley de atracción ayuda mucho a las personas también que están más livianas de carga, en el sentido de tener solucionados ciertos temas que son profundos, ciertas situaciones del pasado que han estado repercutiendo en el presente, hacer terapias, por ejemplo, del niño interno, alguna constelación familiar por ahí, y yo creo que ayuda mucho también la meditación, escuchar frecuencias binaurales, que se las recomiendo, que están en YouTube, que ayudan a limpiar la mente, porque constantemente la mente está ahí molestando, está constantemente, por más que uno tenga una meta, una misión o una visión de algo, la mente es muy traicionera, que a veces uno ni siquiera puede dormir en las noches, entonces hacer este ejercicio de escuchar frecuencias binaurales o también mantras ayudan harto a todo el tema, y además que esta presentación deja harta esperanza
que claro, que tú vas hablando, vas mostrando y uno va pensando, chuta, en realidad no puedo ser tan mal agradecida de decir que la ley de atracción no me ha ayudado, porque sí me ha ayudado en varios puntos, en varios aspectos, en varios sueños que he tenido y que sí se me han cumplido. Entonces, esto sí, claro que funciona, así que me parece una excelente presentación, Miguel. Felicidades. Gracias. Mira, lo importante es que, como yo dije al principio, la ley de atracción está siempre funcionando, pero la mayoría de las veces nosotros funciona inconscientemente. Nosotros siempre estamos vibrando, siempre estamos en acción, pero cuando es inconsciente, las cosas nos llegan y no sabemos a veces por qué. Lo importante es hacer este trabajo conscientemente, o sea, ya sé que hay de qué se trata, ya sé que hay características, ya sé qué debo hacer, qué debo aplicar para hacerlo de una manera consciente. Esa es la clave. O sea, salir de la inconsciencia y trabajar más la parte consciente. Y yo rescataría que lo más importante quizás y lo que más cuesta es saber diferenciar qué deseos vienen del ego y cuáles vienen del ser. Ya sabemos que lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que hacemos de corazón, lo que amamos, porque algo de amor tenemos que tener. Y claro que amamos cosas. Claro que hay gente que ama la música, ama el arte, ama hacer negocios, ama luchar por la justicia, otros aman organizar cosas, otros aman viajes, conocer lugares, la naturaleza. Todos tenemos amor por muchas cosas y tenemos que saber diferenciar qué objetivos y propósitos en la vida a los cuales nos estamos dedicando vienen del amor, de esa pasión del ser, o vienen de la ambición, del estatus, del deber ser de los padres, de ideas, porque todos empezaron a hacer esto, yo también tengo que hacerlo, si no voy a quedar como un loser. No, todo eso viene del ego, de la comparación, del estatus, de la competencia, del deber ser, no vienen del querer, del amor, de verdad, del ser. Eso cuesta mucho, mucho a veces, porque como dice la Jessica, la mente nos traiciona siempre. La mente está ahí, sí, esto no, esto sí, no, esto es ridículo, no, con esto no hay a llegar a nada. No, hay que ser como esa carta del tarot de la muerte. ¿Conocen esa carta, la carta 13? Sale un esqueleto con una guadaña y está limpiando el trigo, sacando la paja del trigo. Eso hay que hacer. Todo eso toda esa competencia, todo eso, ese ego, toda esa comparación, todo eso es paja. Y sacar todo eso con la guadaña y que quede lo que realmente es puro, que es lo que nace del corazón. Otra cosa bueno, que como están tan silenciosos, estoy aprovechando de hablar, ojalá que hablen más. El hecho de este tema de la pandemia, se produjeron varios fenómenos extraños que ni siquiera nos habríamos imaginado que podrían suceder. Dos cosas. Una, que antes nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a poder tener este tipo de reuniones que son virtuales. Se demostró así con el tema de las clases, de los niños y todo, bueno, que las clases fueron muy malas y que a todos los niños pasaron de curso, ya ese es otro tema.
pero las reuniones ahora de negocios, todas las reuniones se hacen virtuales. Las conversaciones, todo es virtual. Eso por un lado, muchos terapeutas ni siquiera se hubieran imaginado que podían hacer clases, terapias de forma virtual. Eso por un lado es como mágico. Y lo otro que encuentro que también ocurrió con la pandemia, que a mucha gente se le cumplieron los deseos de hacer emprendimiento. Mucha gente hizo su emprendimiento de la nada. Dicen de que los emprendimientos se hacen con hambre, que la gente una idea loca que tuvo en algún momento pudo lograr llegar a concretarse porque, chuta, algunos quedaron sin pega, los tipos de la construcción no pudieron ir a trabajar, mucha gente se detuvo su trabajo típico, el típico trabajo remunerado, y se pusieron firme con el tema del emprendimiento. Entonces se les cumplió también un deseo que quizás tenían desde hace harto tiempo. Entonces, en ese sentido, este tema de la pandemia no fue negativo, esa sería como la parte positiva de esto que ha ocurrido. ¿Qué opinan ustedes? Están todos calladitos. Yo hago un alcance que no entendí el comentario viendo la mirada de cómo lo conectas con la ley de la atracción. De lo que acabo de decir. Sí. Porque, mira, yo creo que mucha gente, a lo que me refiero, es que mucha gente ha tenido la idea de un emprendimiento, de hacer cosas, de vender algo, de ser independiente. Porque mucha gente, me incluyo, también tenía el concepto de que la única forma que tenía de salir adelante era trabajando en una empresa, remunerado, apatronado, como se llama. Entonces, el tema de la pandemia, mucha gente también quedó sin pega, yo me incluyo, quedé sin pega. Entonces, era un tema de fuerza mayor y conozco mucha gente que ha podido lograr su sueño de hacer su emprendimiento. No sé si me explico con eso. Todavía no hago la conexión Es que mira, de que tú al hacer eso, ¿cómo lo ves que tuvo que ver la ley de atracción para que ocurriera Sí, eso? mira, lo que pasa es sí, que, espera, es sí, que yo encuentro que sí. lo La que pasa es que intencionalidad. si ese sueño, ese emprendimiento era un deseo muy profundo del alma que no se concretaba porque estaba trabajando por las lucas Claro, y nunca se atrevía. Y en esta forma el universo le dio la oportunidad de creer en algo que esa persona deseaba muy profundamente y que le gusta. Y tú, a la fuerza tuvo la oportunidad de empezar a hacerlo. Ahí la diferencia es los que empezaron a hacer cosas por el hambre o por la carencia, que eso no es trabajar bien con la ley de atracción. Pero yo vi en la tele personas, porque se empezaron a crear muchos programas que empezaban a mostrar gente que empezó a hacer emprendimientos de cosas que las tenía pendientes y que le gustaban. Y que ahí tuvieron el impulso. O sea, ahí sí se conecta con lo que dice la Jessica, de gente que tenían cosas que, claro, que eran vocaciones, que no eran solamente por la carencia. Ahí está un poco la diferencia. Ok. además que otra cosa rara que, bueno, no sé, ahora, antiguamente era raro pensarlo, que se crea este tema del Instagram. Yo ni conozco el Instagram, así como a la vista nomás, pero hay incluso un programa en la radio, que la Radio Cero, no sé si esa radio o otras radios también, que le dan la posibilidad a los emprendedores para que hagan publicidad a través de la radio y todos dan esta dirección de Instagram
y que era impensado, o sea, hacer publicidad por las redes sociales era impensado, o sea, nosotros pensábamos al principio de esa plataforma que era solamente para los jóvenes que ponían sus fotitos bonitas, que era como más de vanidad, pero mucha gente ha estado usando esas plataformas para hacerle promoción a sus emprendimientos. Entonces el tema de la publicidad, que antes era impensado, poder hacer publicidad de su emprendimiento por medio de las redes sociales, también eso ayuda, yo creo que tiene que ver con la ley de atracción, porque en el fondo se le han cumplido deseos a gente que antiguamente para el tema publicidad se pensaba que hacer una página web costaba 100, 200 lucas y que ahora por el Instagram es gratis. Entonces, en ese sentido, yo creo que también aporta este tema de la tecnología a que a la gente se le cumplan sus deseos. Un dato, no sé, se me ocurre que tiene que ver. Ujú. Sí. Ana María. Decidme. Yo pienso de que está todo bien eso de la intencionalidad, de ponerle fuerza, todo. eh, con esta cuestión del COVID se realizaron muchas cosas. Mucha gente se realizó en lo que realmente quería, porque uno generalmente lo hace que pensando en los estudios, que los papás, que la familia, y a veces uno tiene esos deseos bien escondidos, y yo creo que ahora salieron a la luz, pero también yo creo que va también que todo esto va de ser consecuente de lo que yo quiero hacer, que se vaya plasmando, que todo eso se plasma más, ser consecuente con lo que yo quiero. Ujú. Así que sí, Es sí, que eso, yo siempre quise ser sanadora. es que eso es estar alineado, la consecuencia. Claro, por ejemplo, disculpa, yo de niña tenía esta cosa me gusta de conversar con la gente, de ser como oyente, ¿entendí? Que la gente me cuente sus cosas, qué sé yo, y después ya con los años, hartos años, se me cumplió eso de poder hacer lo que yo hago ahora. Y lo hago con mucho amor, con mucho gusto. Entonces, también va la cosa de ponerle amor, ponerle fuerza, poner todas esas cosas, y en realidad se realiza. Ujú. Miren, una de las cosas que se puede ir trabajando con la ley de atracción, porque la ley de atracción tiene una cosa que es bastante difícil, yo diría, que es que todos los que hablan de la ley de atracción dicen que uno tiene que funcionar como que las cosas ya las tiene, como que ya es lo que se quiere. No esperar lograr algo para recién decir, ya, ahora que lo tengo, voy a hacer así o voy a realizar lo que quiero. No, uno tiene que, aunque no tenga nada, uno tiene que funcionar, sentir que ya lo tiene o que ya se es eso. Y eso es bien, para la mente racional, es una locura y no tiene ningún sentido. Eso también es bien difícil porque tenemos que romper muchos moldes. Pero se puede empezar de a poco. Por ejemplo, ya, una persona que no tiene plata, entonces quiere ser abundante. ¿Qué hacen las personas abundantes? Siempre andan regalando. O dan una propina y no le interesa que la propina sea alta. No andan así como que, no, no te puedo dar propina porque no tengo. O de repente aparece alguien pidiendo plata, no, yo no tengo nada. O nunca hacen un regalo porque siempre dicen, pucha, cuando tenga plata, ahí voy a regalar algo. O cuando tenga voy a comprarme esto. Entonces, dicen que una de las fórmulas es que uno empiece a actuar como si tuviera, aunque crea que no tiene. Entonces, puede empezar a hacer regalos. Ahora,
¿Por qué digo que de a poco? Para cambiar la mentalidad. O sea, yo no estoy diciendo que, pucha, si una persona tiene en su cuenta bancaria tiene 20 lucas, ¿cómo va a ser un regalo de 100? ¿Se va a tener que endeudar para eso? No, pero sí puede hacer un regalo de 10 lucas. O sea, no, un regalo de, si tiene 20, puede hacer un regalo de 2 lucas. Pero puede empezar a ejercitar eso. O sea, yo nunca hago regalos, ahora voy a hacer regalos. Yo nunca invito a nadie, ahora voy a invitar a alguien, de repente, cada cierto tiempo voy a empezar a invitar. Y así se empieza a cambiar la imagen, la acción, lo como uno se percibe a sí mismo. Y eso es ese cambio que se pide. Entonces, eso es un trabajo concreto con la ley de atracción. Actuar como y sentirse como lo que no se ha sentido o no ha actuado nunca. Lo otro que Bueno, dicen también es, otro consejo que dan, aparte de ese que acabas de decir, es como juntarse con personas exitosas, como que el éxito se pega. Como seguir, no sé, ponte tú lo más fácil, por YouTube quizá, gente que ya ha sido exitosa. También como que ayuda a eso, de tener como la mentalidad positiva, quizá en cierta forma apagar un poco la tele y no ver tanto portonazo y temas negativos que muestran en la tele, y empezar a cambiar un poco de qué es lo que nos entra en nuestra mente, porque claro, es una realidad, ¿no es cierto?, para algunas personas que chuta, que fome que le hicieron el portonazo, que hubo un incendio, que hubo un accidente. Sí, ya, pero en cierta forma tenemos que también cuidar las imágenes que nos entran en nuestra mente, porque somos seres súper sagrados. Entonces, también se aconseja eso, de pensar más positivo y que lo que nos rodea que sea positivo también. Y que también podemos crear un mundo positivo si nosotros lo proponemos, o sea, ser optimista, pensar que, chuta, ya, bueno, sí, nos están subiendo los precios no sé, pues, de las frutas, las verduras, sí, pero esto va a pasar, o sea, en algún minuto tiene que pasar. Entonces, también tiene que ver, yo creo, con la ley de atracción, el tema de ser optimista, de ser positivo. ¿Sí o no, Miguel? ¿Estoy bien? ¿Algo por ahí, pues? ¿Le achunté? sí, porque todo nace de uno. Todo Sí, nace de uno. O sea, la otra vez escuchaba yo que en psicología, que muy pocas veces invitan a gallos capos en la tele, casi siempre invitan puras personas alarmistas y mediocres y que solo relatan lo que ven. No, no hay reflexión. Había una persona súper capa, un psiquiatra, psicólogo que decía que, por ejemplo, los asaltos, los robos, el solo hecho de verlos y de verlo y de a cada rato mostrarlo, se reproducían. El ser humano tiene eso. O sea, y también eso ocurre con los suicidios. Por eso que los suicidios no dan detalle, no, sino que se dice una persona se suicidó y está prohibido como dar muchos detalles porque eso se reproduce. Pero también se reproduce con los femicidios, se reproduce con todo. O sea, él decía que la cosa no es taparse los ojos, porque eso ocurre, pero que también había que tener cuidado con la cobertura que se daba, porque todos empezaban a aprender de eso. O sea, imagínense que ahora el crimen se empieza a poner más agudo, más terrible, empiezan a aparecer nuevas fórmulas, y eso van a salir en todos los matinales y van a dar con lujo de detalle esto, y los delincuentes jóvenes que no hacían eso lo van a empezar a hacer. Eso se empieza a reproducir. Así es. Entonces, también hay una responsabilidad. Si le doy todo el tiempo a eso, yo estoy creando esa realidad igual.
Entonces podría haber al menos algo de equilibrio, o sea, podría, si en 4 horas de matinal podrían haber unas 20 horas de mostrar gente que sana, gente que hace voluntariado, los que van al hogar de Cristo, los que hacen donaciones, nada de eso aparece. Son puras discusiones políticas de este con el otro, uno B, el otro A, y desgracia y portonazo, y eso es lo único que aparece. O sea, ni siquiera hay un equilibrio con todas las cosas positivas que hace el ser humano todos los días. Entonces, los medios de comunicación también crean realidad, crean una realidad y una percepción, y la percepción también crea realidad. Entonces, por eso toda la gente ahora dice, la percepción es que están robando y matando por todos lados. Mire, yo no niego eso, pero a mí, pucha, 20 años no me han asaltado en la calle. Entonces yo puedo decir, bueno, esa no es mi realidad. Entonces la gente a veces que no le pasa, andan diciendo, no, si la cosa está terrible y nunca le ha pasado nada. Así es de loco. Las percepciones. Sí. Bueno, yo creo que estamos en buena hora para dar final a esta plática. Fueron pocos, pero como decía Bhagavan, ¿conocer a Bhagavan? Bueno, otros seres también lo han dicho, que ahora estamos en tiempos de calidad, no de cantidad. Bhagavan decía que con una persona que se iluminaba, repercutía en 100 millones de personas, algo así. Así que somos pocos, pero calidad. Sí. Ya, pues, nos vemos el otro martes. Si Dios Que quiere. estén bien. Muchas gracias por Gracias. todo. Gracias. Muchas gracias. Chao, Y gracias. esto Feliz noche. va a quedar Gracias, grabado, Miguel. seguro. Buenas noches a todos. Chao, buenas Chao, que estén noches. bien. Gracias, Chao, gracias, chao. gracias. Disfrutar, entiendo la mitad. No la mitad, la tercera parte.